Hola a todos amigos silvestres. Creo que este va a ser el último vídeo del año y quería desearos a todos una muy feliz Navidad, Yule o lo que quiera que celebréis, y daros las gracias por vuestro apoyo y vuestra compañía, tanto a lo largo de este año como de los anteriores. Yo siento que hemos creado entre todos una muy bonita comunidad silvestre, como digo yo. Y yo la verdad que me está enriqueciendo muchísimo y aprendo muchísimo con vosotros y estoy muy, muy agradecida. Bueno, ya que estamos prácticamente en Navidad, quería, no sé, explicaros un poquito quizás el origen de la Navidad, porque todos lo celebramos, es una fiesta de las más importantes del año y, cómo no, pues tiene un fuerte origen pagano que realmente nos es muy desconocido a todos, pues por el cristianismo, la iglesia y demás. Entonces, bueno, no quiero entrar mucho porque podíamos mirarlo desde el punto de vista celta, desde el punto de vista de los vikingos, desde el punto de vista íbero. Hay muchísimas corrientes, pero lo que yo quería que os quedara es que la Navidad coincide con un evento o un punto de inflexión en el ciclo natural de la vida y de la naturaleza, que no pasó de inadvertido para ninguna de las antiguas civilizaciones o culturas. El solsticio de invierno suele tener lugar hacia el 20-23 de diciembre, depende un poco del calendario, y a pesar del frío y de que estamos en la etapa oscura del año, del frío y de la oscuridad, pues el solsticio de invierno es ese punto en el que el sol parece detenerse durante unos 2-3 días, está en su punto más suave, más tenue, y a partir de ahí se reinicia y coge fuerza para dar de nuevo, poner en marcha toda esa maquinaria de la naturaleza. Entonces, poco a poco iremos notando cómo los días van alargando un poquito cada día y bueno, iniciaremos esa etapa de luz un poquito del año hasta el solsticio de verano, que ocurre justamente lo contrario. Entonces, bueno, pues todas las civilizaciones antiguas estaban muy ligadas a la naturaleza, sabían perfectamente fluir con sus ciclos, tenían una conexión súper estrecha, y entonces todas de alguna manera han celebrado este momento del año en el que parece que la luz retorna, que dejamos atrás poco a poco la oscuridad. Entonces, bueno, pues podéis dar un paseo por todas las culturas. Los romanos celebraban los Saturnales con el renacimiento del sol, los celtas también, tenemos la festividad pagana de Yule, de los vikingos, de los escandinavos, y bueno, cómo no, en lo que a mí me atañe como vasca, pues aquí también se celebraba el solsticio de invierno, y uno de los mayores representantes que nos llega hasta hoy, que ha sobrevivido siglos y siglos, es el olenchero, porque muchos no sabréis de dónde viene el tema de Papá Noel o del árbol de Navidad, ya os lo explicaré, pero bueno, al final muchas veces lo que se hacía era coger, encarnar, como si dijéramos, este invierno que nos va a abandonar en una figura, como podía ser, pues eso, Santa Claus, Papá Noel. Y aquí teníamos el olenchero, que al fin y al cabo era un carbonero que vivía en las montañas aislado y venía la noche del solsticio para... Bueno, hay muchas leyendas bonitas, pero para visitar los hogares, dejar ofrendas. Y al final es eso, cómo nos visita el invierno para decirnos adiós de alguna manera. Hay dos leyendas muy bonitas que os las voy a contar. Una dice que el olenchero era uno de los gentiles que, cuando vieron la luz esa luz del nacimiento de Cristo, todos se escondieron menos uno, que fue a adorarle, y este fue el olenchero. Y otra dice que un hada lo encontró en un bebé perdido en una montaña de aquí de Euskal Herria, y se lo llevó a una pareja que no podía tener hijos, que lo crió como si fuera suyo. Entonces, cuando sus padres murieron, el olenchero, que vivía ahí en las montañas trabajando el carbón, pues bajó un año que había unas tremendas nevadas, y vio que sus vecinos no tenían leña, no tenían fuego y lo estaban pasando muy mal, y él, que había conservado leña y carbón todo el año, pues dejó en cada casa un saquito de leña. Y la tradición fue tan bonita que cada año, aunque los vecinos ya habían aprendido a
por si acaso había nevadas, a tener un remanente, pues él seguía bajando cada año a visitar a los niños. Pero bueno, luego aparte del Olenchero, hay tradiciones muy bonitas que aunque ya os digo que la iglesia lo absorbió porque claro, si te pones a pensar, las antiguas culturas pues celebraban eso, esa chispa de luz que prende ahora, como el renacimiento del sol, el retorno de la luz, y la iglesia, aunque no está documentado, no está especificado cuándo nació Jesús de Nazaret, pues dijo, esta es la mejor fecha para hacer coincidir el nacimiento de Cristo, que al final vino a traernos la luz al mundo, pues con esta antigua festividad del solsticio, y de esta manera, pues ya sabéis, así erradicábamos las antiguas tradiciones paganas. Pero bueno, luego aquí en Euskadi hay tradiciones muy bonitas. Si indagáis un poquito en la festividad pagana de Yule, veréis que era tradición, por ejemplo, coger un gran leño y esa noche del solsticio prenderlo, y a la mañana siguiente, bueno, tenerlo toda la noche encendida, y a la mañana siguiente esas cenizas se creía que tenían propiedades curativas, se esparcían sobre la tierra para atraer la fertilidad. Y aquí en Euskadi también se recoge en algunos sitios que se usaba esto, el olenchero en borra, que era una especie de tronco también, un leño que se recolectaba en otoño y se traía porque era muy pesado con los bueyes al hogar, y luego la noche del solsticio por unos días se prendía y esas cenizas se guardaban, incluso se pensaba que podían curar la rabia, enfermedades incurables, y se esparcían sobre la tierra y se guardaban como amuletos. Luego hay otras bonitas tradiciones antiguas aquí en Euskadi, como por ejemplo la del pan de Nochebuena, que se cuenta que eso, en los hogares vascos antiguamente el patriarca o el que presidía la mesa cogía un pan, lo bendecía, lo besaba, le hacía la señal de la cruz y luego lo repartía. La primera porción era para los ancestros o para nuestros familiares que hubieran fallecido, y luego el resto se guardaba en un armario porque se creía que ese pan nunca enmohecía y que tenía ciertas virtudes mágicas. Entonces yo he leído, por ejemplo, que se lanzaban los pueblos de costa al mar embravecido, que en los pueblos también se tiraban las aguas cuando estaban a punto de desbordarse, o incluso que se lanzaba al campo cuando había fuertes tormentas o granizadas. Bueno, es un repaso. Esto es un poco lo que yo me parece curioso aquí en el País Vasco, pero si os ponéis a leer hay muchísimas bonitas leyendas, bonitas tradiciones, todas ellas relacionadas, como os digo, con el solsticio de invierno. La Navidad, pues al final lo que hizo, lo que os he dicho, es absorberlo, y bueno, también me parece una festividad preciosa para celebrar en familia, de una manera entrañable, o bueno, por lo menos con lo que a uno le genere bienestar, que ya es bastante físico y psíquico. Así que nada, bueno, daros las gracias de nuevo. Espero que estéis pasando unos días preciosos y que empecéis el año o esta nueva etapa de la rueda, del ciclo, con buen pie. Deciros que os he avisado muchas veces que estaba escribiendo un libro, y que por fin parece que ya verá la luz pronto. Espero que sea antes del equinoccio de primavera, pero no depende de mí. Va a ser un libro muy completo sobre plantas medicinales, pero siempre, bueno, con todo el rigor que como farmacéutica os puedo dar, pero aparte con toda esa tradición y toda esa energía, todo ese saber ancestral que creo que es muy importante, de la mano de la ciencia, pero para comprender cómo nos puede ayudar a sanar la naturaleza, las plantas medicinales. Entonces, bueno, lo tengo ahí maquetando y ya veremos para cuándo está. Espero que os guste. La verdad es que me ha llevado muchísimo tiempo y me ha hecho crecer mucho, y ya os lo contaré porque haremos de todo. Así que nada, que paséis muy buenos días y un abrazo silvestre a todos.